Buenos días, estamos entonces iniciando la clase de procesamiento de minerales e hidrometalurgia. Hoy día entonces, como ustedes bien saben, es la última clase que tenemos en la asignatura y en el semestre, y que haya pendiente entonces que entreguen sus proyectos asignados durante la primera parte del curso. Hoy día tenemos que ver entonces los procesos de extracción por solventes y electroobtención. ¿Por qué dice aquí lixiviación? Porque voy a hacer un resumen de lixiviación, porque lixiviación fue visto en la clase anterior, está la clase completa de lixiviación en la carpeta Drive, está la clase grabada en esa carpeta. Por lo tanto, hoy día nos vamos a concentrar en el proceso de extracción por solventes y electroobtención, pero como les digo, voy a hacer un pequeño resumen de lo que es la lixiviación, que se conecta con la extracción por solvente. Pero para ello, siempre tenemos que recordar que los componentes de cobre pueden ser extraídos bajo dos formas químicas. Esto ustedes ya lo saben, pero lo repito. La primera forma en la cual ustedes extraen el cobre es cobre extraído de las profundidades, es decir, a más de 600, 700 metros de profundidad, que se encuentran en su forma de sulfuro. Y los sulfuros deben entonces ser procesados a través del proceso pirometalúrgico, piro, fuego, y eso implica que pasan por una molienda, posteriormente por una flotación. Aquí en la flotación sale un producto que se llama concentrado de cobre, ya lo vimos. Ese concentrado va a una fundición, y después de esta fundición entonces sale, o más bien va a la electrorefinación, y sale un producto final que es 99,99% de cobre. Esta ruta de los sulfuros ya la vimos en clases anteriores, están grabadas las clases, están subidas en la carpeta Drive. Hoy día, entonces, tenemos que ver la ruta de los óxidos, pero que la iniciamos ya la clase anterior. La clase anterior nosotros vimos lo que es el proceso de lixiviación. Repito, esta ruta es la ruta hidrometalúrgica, es solamente válida para los óxidos, por lo tanto nosotros ya vimos el proceso de lixiviación, denominado también LX, lixiviación LX, y hoy día entonces nos corresponde ver el proceso de extracción por solventes, ¿sí? Electroobtención, para finalmente obtener los cátodos de cobre pureza 99,99%. Entonces hoy día vemos estos procesos: extracción por solvente, ESX, electroobtención, EX, y obtención de cátodos. ¿Ya? Bien. Repito, lixiviación lo vimos con detalle en la clase anterior. Ahora voy a hacer un pequeño resumen solamente del proceso de lixiviación y cómo se conecta con la extracción por solvente. Esto es válido solamente para minerales oxidados. Recuerden, para minerales oxidados. Nosotros vimos entonces que existen pilas de lixiviación, y estas pilas de lixiviación son acumulación de material de cobre, ¿no es cierto?, que debe ser lixiviado, debe ser solubilizado ese cobre en una solución, ¿no es cierto? Ese cobre está en la roca, se riega estas pilas de lixiviación, se riegan estas pilas con una solución de ácido sulfúrico. Esa solución humecta toda la pila y cae por gravedad, ¿no es cierto?, hasta el fondo, y en ese recorrido va a solubilizar o va a lixiviar, por eso el término lixiviación, va a solubilizar todo el cobre que entre en contacto con esta solución y que esté entonces en contacto con la roca. Entonces el cobre va a pasar de la roca y se va a solubilizar en esta solución, que es de ácido sulfúrico, y va a ser desplazada hasta el fondo de la pila. Y como dijimos también en la clase anterior, que el fondo de esta pila está totalmente impermeabilizado y que tiene tuberías de captación de esta solución, ¿no es cierto?, de lixiviación. Toda esta solución va a ser retirada hacia el exterior de esta pila. ¿Ok? Y esa solución que se retira de esta pila es lo que se llama una solución PLS. PLS. Y esa solución PLS es rica en sulfato de cobre. Tiene cobre esa solución. Ya no está el cobre en la pila, sino que ahora el cobre está en solución, en la solución PLS, como sulfato de cobre. ¿Ok? En este caso está como sulfato de cobre, como una sal de cobre, pero lo importante es que el cobre vaya ahí. Y ese cobre que va como sulfato de cobre en solución, por eso se llama ruta hidrometalúrgica, porque hay agua y soluciones de por medio,
van a una etapa de extracción por solvente donde yo tengo que ir a rescatar ese cobre de los demás componentes que hay en esa solución. Por eso se llama extracción. Yo extraigo el cobre solamente de los demás materiales que están en la solución y eso lo hago a través de ciertos componentes químicos, ciertos solventes orgánicos e inorgánicos, principalmente orgánicos. Entonces yo extraigo ese cobre con solventes orgánicos del resto de la solución y lo voy concentrando. Por eso se llama extracción por solvente. Y después el producto de ese proceso de extracción por solvente, ¿no es cierto? Yo lo voy a llevar al proceso de electroobtención, que es donde yo tengo entonces el cobre refinado. Bien, aquí hay un resumen de lo que hemos conversado. Acuérdense, la pila de lixiviación se rocía entonces humecta con una solución de lixiviación que principalmente es ácido sulfúrico. ¿Pueden existir otras? Sí, hay otras distintas que sean diferentes al ácido sulfúrico, pero la más económica, la más efectiva y la más disponible en Chile, bueno, y en el mundo también, es el ácido sulfúrico. Entonces, se lixivia con ácido sulfúrico estas pilas, y la solución, entonces, denominada PLS, va a unos estanques, a unas piscinas, para ser sometida entonces al proceso de extracción por solvente y rescatar ese cobre que está en solución ahora. ¿Ok? Aquí están las piscinas, ¿no es cierto?, que traen solución o que almacenan soluciones de sulfato de cobre. ¿Y de dónde viene esta solución? Vienen desde la pila que estoy lixiviando. Y esta solución es la que me sirve a mí y la que voy a tomar y voy a llevar al proceso de extracción por solvente. Aquí hay una muestra, se tomó una muestra de esta piscina y ustedes pueden observar entonces que aquí hay una muestra de la solución PLS, ¿sí?, que tiene un color como medio verde, medio azulino, ¿no es cierto? Esto es característico entonces de los componentes de cobre. Entonces aquí hay cobre en solución. Y esta solución PLS es la que yo voy a tratar mediante un proceso de extracción por solvente. En resumen, ¿qué es un proceso de extracción por solvente? Lo vamos a ver después con más detalle, pero por ahora les voy a comentar que el proceso de extracción por solvente es el proceso donde yo someto esta solución PLS y agrego un solvente orgánico. Es una solución orgánica. Y esa solución orgánica es súper específica porque lo que hace es que, primero, no se mezcla con esa solución, no se mezcla con esa agua, ¿no es cierto? No se mezcla con ese PLS, pero lo que hace es que separa el cobre, es decir, lo saca de la solución acuosa y lo deja ahora en la solución orgánica, en el solvente orgánico. Entonces, si yo junto los dos componentes, la solución PLS con la solución orgánica, el cobre viene en la solución PLS, lo junto con la solución orgánica y la solución orgánica va a tomar el cobre y lo va a transportar desde esa fase hasta la fase orgánica. Y ahora tengo el cobre aquí en la fase orgánica y no en la solución acuosa. Eso es lo que se logra en el proceso de extracción por solvente. Y esa solución orgánica solamente lo hace con el mineral de cobre, no con los demás. Entonces, súper específica. Entonces, hay que colocar en contacto esta solución PLS, colocarla en contacto con un solvente orgánico. Hay que mezclarlo, que estén en contacto, pero nunca van a mezclarse totalmente, sino que es como el agua y el aceite. Si ustedes se fijan, el agua con aceite, ustedes lo mezclan, ¿no es cierto? Pero al cabo de unos minutos o segundos, nuevamente las fases están separadas. Aquí ocurre lo mismo, se mezclan, pero luego de unos minutos se separan. Y en esa mezcla entra en contacto el orgánico con el cobre, lo toma, lo rescata y lo transporta hacia la fase orgánica y ahora lo tiene en fase orgánica. Después vamos a ver para qué nos sirve esa fase orgánica y qué hacemos con ese cobre que está en la fase orgánica. Bueno, lo que yo acabo de contar es un resumen, ¿no es cierto?, en palabras simples, claras, en qué consiste el proceso de extracción por solvente. Veamos aquí algunas cuestiones más técnicas, miren. Extracción por solvente. La extracción por solvente es un proceso entonces que implica el paso del cobre disuelto en forma de iones dentro de una fase acuosa, ¿no es cierto?, a otra fase líquida, inmisible, conocida como fase orgánica. Es decir, esta fase acuosa es el PLS, esto, ¿no es cierto? Lo que viene de la pila de lixiviación es la fase acuosa. Esa es la fase acuosa, y yo lo mezclo con una fase orgánica, ¿sí?,
Y entonces el cobre va a pasar de la fase acuosa a la fase orgánica. Y ahora yo lo voy a tener en fase orgánica y yo voy a poder retirar esta fase orgánica y voy a desechar la fase acuosa. Y ahora el cobre yo lo tengo en fase orgánica y lo voy a concentrar posteriormente. Durante este contacto, que es líquido-líquido, se produce entonces un equilibrio en el cual el cobre en solución se distribuye entre la fase acuosa y orgánica de acuerdo a sus respectivas solubilidades. El cobre entonces migra, se desplaza desde la fase acuosa a la fase orgánica debido a este contacto líquido-líquido. Entonces aquí hay como fases, como gráficas de lo que ocurre en el proceso de extracción por solvente. En esta primera etapa, aquí, tenemos la solución PLS, ¿no es cierto?, que todavía, a la cual todavía no se le ha agregado fase orgánica, no se le ha agregado una solución orgánica. En el punto 2 sí se le ha agregado una solución orgánica, ¿ven? Entonces aquí entran en contacto los dos, pero sin mezclarse. Ahora, estos puntitos rojos que son el cobre, por ejemplo, cuando entra en contacto con esta solución orgánica, va a empezar a migrar hacia allá. Se va a solubilizar mejor en la fase orgánica que en la fase acuosa. Y va a ocurrir lo que nosotros tenemos aquí en la gráfica número 3, donde entonces los puntitos rojos que son el cobre se van a dispersar en la fase orgánica y esta fase orgánica se va a separar en la fase 4 de la fase líquida, como aceite y agua. Se separan, ¿no es cierto? Entonces, también están bien separados que yo puedo sacar todo el aceite y dejar el agua abajo, ¿sí o no? Aquí pasa lo mismo, yo puedo sacar toda la fase orgánica que está arriba y dejo la solución acuosa abajo. ¿Y qué es lo que lleva esa fase orgánica? El cobre, ¿ven? Ahí están los puntitos rojos ahora en la fase orgánica. Aquí se ha hecho en un recipiente, ¿no es cierto?, en un matraz, a modo de experimentación. Aquí yo estoy explicando, digamos, qué es lo que ocurre, pero esto se lleva a cabo a nivel industrial en grandes piscinas y en grandes depósitos, ¿ya? Como lo que ustedes ven acá. Aquí ustedes ven depósitos, ven cada uno de S1, S2, S3 y S4 son instalaciones donde se lleva a cabo el proceso de extracción por solvente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Toda la solución que viene de las pilas de lixiviación y que trae cobre, entonces, porque la solución PLS yo las agrego aquí. Agrego un poco en la piscina S1, en la S2, otro poco en la S3 y otro poco en la S4. ¿Sí? Entonces, todo esto que están acá están llenos de solución PLS. Ahora, yo tengo que agregar a cada una de estos reactores, ¿no es cierto?, de estos equipos, de estas piscinas, tengo que agregar solución orgánica. Entonces, ahora yo agrego solución orgánica en cada uno de ellos, entonces voy a tener dos componentes, la solución PLS y la solución orgánica. ¿Para qué? Para que ocurra esto, para que ocurra esta separación, ¿no es cierto?, o esta difusión del cobre desde la fase PLS hacia la fase orgánica. Tengo que entrar en contacto, poner en contacto estas dos fases para que eso ocurra. Y aquí lo estoy haciendo, lo que pasa es que lo estoy haciendo a nivel industrial, es decir, en equipos más grandes. Coloco solución PLS en las 4 piscinas y coloco solución orgánica en las 4 piscinas, ¿ok? Con una agitación leve. Pero esto no se lleva a cabo así como al aire libre, porque estos solventes orgánicos son como la parafina, son como la acetona que se volatilizan. Entonces perdería mucho solvente al exterior yo y sería antieconómico, entonces tengo que tenerlo en un ambiente cerrado, por una parte. Por otra parte, igual tengo que tener cerrado porque muchas veces estas faenas o estas actividades se desarrollan a una gran altura geográfica, donde en el invierno cae nieve o donde cae lluvia. Entonces eso también afecta la eficiencia si es que cae aquí nieve o cae aquí lluvia. Entonces, lo que hay que hacer es generar entonces esto, ponerle un techo, tapar, ¿no es cierto? Es decir, colocar un galpón o tener esto cerrado, es decir, tener una cubierta para que la lluvia no caiga dentro o para que la nieve no caiga dentro, ¿ok? Eso es lo que se hace a nivel industrial. Les voy a mostrar una fotografía a continuación. Y aquí están justamente lo que se conoce como las naves. Es decir, esto es un sitio donde yo voy a construir un galpón y voy a poner cobertura a esto, y esto yo voy a llamar la nave. Y esta nave puede tener varias piscinas de extracción por solvente. Varias piscinas de extracción por solvente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se conoce como la nave.
aquí tenemos una nave, ¿ven? Cada uno de estos galpones es una nave que tiene varias piscinas dentro. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, se ven para el fondo, y después tenemos 3 hacia un costado, tenemos 12. En esta fotografía se aprecian 12 naves. ¿Qué es lo que hay dentro? Estas piscinas entonces de extracción por solvente. Esas son las que están aquí dentro en cada una de las naves y que están llevando a cabo justamente el proceso de extracción. ¿Ya? Entonces vamos mirando dentro de esta nave qué es lo que hay, para que ustedes me crean que dentro hay entonces un proceso de extracción por solvente y hay piscina. Entonces, esta es una fotografía más amplia, ¿sí? Entonces vamos a meternos aquí, en este pasillo, entre las dos naves, para ver qué es lo que hay aquí. ¿Ven? Aquí estamos entre las dos naves. Entonces, si ustedes se fijan, esta es una nave y esta que está al costado izquierdo es otra nave. Entonces, lo que tenemos son sistemas cerrados aquí justamente para evitar que la extracción, o más bien que el solvente se volatilice y que se pierda al exterior. Entonces queda siempre dentro de este dispositivo tapado y cubierto, por una parte. Y por otra parte, como tiene techo, en el invierno si llueve, no hay problema en que el agua caiga sobre este techo porque va a caer fuera de la piscina y no dentro. Tampoco la nieve va a caer dentro porque está todo tapado. Entonces ahora vamos a mirar sobre esta escotilla, que es una escotilla de inspección. Vamos a abrir esta escotilla y vamos a mirar hacia adentro a ver qué es lo que hay. ¿Ya? Ahí estamos, ¿ven? Entonces se abre la escotilla y miramos hacia adentro. ¿Ven que hay una solución? ¿Qué es esta solución? Lo que ya hemos comentado. Esta solución está compuesta entonces por la solución que viene del proceso de lixiviación, que se llama PLS, más solvente orgánico que yo agregué ahí. Yo agregué solvente orgánico, entonces hay solución PLS más solvente orgánico. Esos dos componentes están ahí. Y el solvente lo que está haciendo está extrayendo el cobre que se encuentra en el PLS y lo está incorporando en su estructura química como solvente orgánico. Vamos a ir a mirar dentro ahora de esta nave, ¿no es cierto? Dentro de este proceso de extracción de solvente, para que ustedes visualicen. Ven que aquí están las piscinas, y aquí ¿qué es lo que hay? Nuevamente, lo que ustedes ya saben, hay solución PLS y hay solvente orgánico. Esas dos cuestiones son las que están aquí, y el solvente lo que hace es extraer el cobre de la fase líquida, ¿no es cierto?, para incorporarla a la fase orgánica. Entonces ahora tengo el cobre en fase orgánica, es decir, aquí tengo agua con aceite. El agua está en el fondo, que es el PLS, y el aceite lo tengo en la parte superior, y ese aceite es lo que se llama el solvente orgánico, y ahí es donde está el cobre ahora contenido. De tal forma que yo ahora puedo separar todo ese aceite que está en la parte superior, ¿no es cierto?, que es el solvente orgánico que tiene el cobre, lo saco y lo llevo al siguiente proceso de tratamiento. Y todo lo que queda abajo, que es la solución, se supone que no tiene cobre, y eso yo lo puedo descartar. ¿Ya? Aquí tenemos entonces una nave por dentro. ¿Ya? Entonces nuevamente, el que no se fijó bien, este proceso lo llevamos a cabo entonces en una nave. Una nave es un galpón, ¿cierto?, donde entonces se lleva a cabo el proceso de extracción por solvente. Aquí ya estamos dentro de una nave, dentro de un galpón, y podemos visualizar entonces estas soluciones. Por eso es que esta ruta de los óxidos se llama ruta hidrometalúrgica. Hidrometalúrgica, metalúrgica de metales, de obtención de metales, concentración de metales. Hidro porque se trabaja con agua, pero más que con agua se trabaja con soluciones, ¿sí? Soluciones acuosas, eso es. Entonces, por eso es que se llama ruta hidrometalúrgica, es decir, se trabaja, ¿no es cierto?, para la obtención de metales o concentración de metales a través de soluciones acuosas. Y el proceso de extracción por solvente es un proceso acuoso porque hay un contacto líquido-líquido. Proceso de extracción líquido-líquido. Ya. Veamos algunas cositas entonces sobre los reactivos que tengo que ir agregando a estas fases orgánicas para que ese cobre se vaya traspasando, vaya migrando desde la solución PLS a la solución orgánica. Ahí tengo que agregar algunos reactivos, algunos insumos químicos. Y en general hay dos grandes tipos de reactivos químicos que son los que se utilizan, que hacen lo mismo, pero depende del proveedor y del fabricante. A ustedes les pueden vender aldoximas o cetoximas. Los dos son muy buenos, ¿ya? Algunas plantas utilizan aldoximas, otros utilizan cetoximas. Y tanto las aldoximas como las cetoximas son extractantes, es decir,
son insumos químicos que van en el solvente orgánico y que extraen el cobre de la solución PLS para tenerlo en solución orgánica. ¿Ya? Entonces eso es lo que hacen, lo van a extraer. Las aldoximas son extractantes muy fuertes de cobre y las cetoximas son extractantes moderadamente fuertes. Los dos son buenos extractantes en todo caso. ¿Ya? Todos los extractantes del tipo oxima, tanto aldoximas como cetoximas, tienen la misma estructura molecular básica que lo que ustedes ven aquí. Yo no me voy a concentrar en la estructura química porque no interesa para efectos del curso cómo está compuesto químicamente. Lo que sí interesa es que tienen un extremo, esta estructura química tienen un extremo que reaccionan directamente con el cobre, lo toman y lo llevan entonces a solución orgánica. Aquí tenemos una fotografía de lo que ocurre en el proceso de extracción, ¿ven? Aquí tenemos la parte de abajo, solución PLS, y aquí en la parte de arriba tenemos la solución acuosa del tipo orgánica. ¿Ya? Solución acuosa del tipo orgánica. Y ustedes pueden ver aquí entonces que claramente no se mezclan las fases, ¿ven? Entonces todo el cobre que se encuentra acá va a ser rescatado por esta solución orgánica. ¿Por qué? Porque yo aquí en esta fase orgánica agregué aldoximas y cetoximas que permiten tomar el cobre de aquí y llevarlo acá. ¿Ok? Entonces ahora tengo el cobre acá en la parte negra, que es la fase orgánica, y esto entonces es lo que yo retiro. Retiro todo esto y lo llevo a concentrar nuevamente en otro proceso de extracción que vamos a conversar a continuación. Y después todo lo que tengo acá abajo queda libre de cobre, es decir, no tiene cobre, ¿no es cierto? Y esto yo lo puedo entonces eliminar y me quedo solamente con la parte orgánica, que es donde está el cobre. Vamos a ver después cómo yo puedo rescatar este cobre que está aquí y no solubilizarlo, sino que concentrarlo. Concentrarlo. Aquí tenemos otra imagen, ¿ven? Entonces ustedes ya saben que toda la parte superior es una solución una solución orgánica, ¿no es cierto?, que va a rescatar el cobre, y todo lo que está en el fondo es la solución PLS. ¿Ven? Entonces aquí se separan las dos fases, se separan naturalmente, no es que yo haga algo para separarlas, no, sino que naturalmente se separan. Es como el aceite y el agua, yo no hago nada para separarlas, ¿no es cierto?, porque son fases inmiscibles, no invisibles, inmiscibles, es decir, que no se pueden mezclar, que no se mezclan, porque sus propiedades físicas no lo permiten, sus características químicas no lo permiten. Naturalmente se separan, es así, ya no se mezclan. Y esto es lo que se logra en el proceso de extracción por solvente. Todo el cobre de acá abajo pasa a la parte de arriba, y ahora tengo el cobre en la parte de arriba, y esto es lo que yo voy a seguir procesando. ¿Ya? Ya, vamos a leer algunas cositas aquí, y me voy a detener en las cuestiones que no he explicado. La mayoría ya lo he explicado, pero vamos a ir mirando. A ver. El proceso entonces de extracción por solvente se define como un proceso de purificación y concentración de soluciones. Por eso es que se llama un proceso hidrometalúrgico, está asociado a soluciones, al término de cual se generan soluciones aptas para posterior tratamiento por precipitación electrolítica. Vamos a ver después el tratamiento de precipitación electrolítica, o más comúnmente conocida como electroobtención, que es ahí donde finalmente obtenemos cobre 99,99% de pureza. Entonces, el desarrollo de la hidrometalúrgica del cobre ha llevado a la adopción de un sistema interconectado y sincronizado compuesto por 3 operaciones básicas. Entonces, aquí tenemos las operaciones, tenemos el proceso de lixiviación, que nosotros ya lo vimos en la clase anterior. Después de esto se genera una solución PLS que va a un proceso de extracción por solvente, que es lo que estamos viendo ahora. Y todo el aceite, ¿no es cierto?, que tiene el cobre, es decir, toda la fase orgánica que ya tiene cobre, yo lo retiro entonces de aquí del proceso de extracción por solvente y lo voy a llevar al proceso de electroobtención. Y aquí yo obtengo un cobre 99,99%. ¿Ya? Esa es la ruta hidrometalúrgica. Lixiviación, extracción por solvente, electroobtención. Veamos entonces algunas características del reactivo extractante orgánico, es decir, del reactivo que permite extraer el cobre en esta fase orgánica. El componente activo de la fase orgánica que interactúa químicamente con el cobre se llama extractantes. ¿Cuáles son algunas características de estos extractantes? Extraer el cobre con la máxima selectividad posible desde la solución que lo contiene, es decir, solamente rescata cobre.
eso ya es difícil, solamente rescatar cobre, ningún otro material que se encuentra ahí debe ser rescatado, solamente el cobre, y eso lo hace el extractante. Debe ser descargable hacia una solución desde donde pueda ocurrir en forma sencilla la recuperación del metal, ¿ya? Es decir, tiene que ser soluble en esta solución orgánica y mantenerse ahí, ¿ok? Para rescatar cobre, eso ya es complejo. No debe pasar a la solución PLS, debe mantenerse en la solución orgánica. Debe ser estable en las condiciones del circuito de tal forma que pueda ser reciclado muchas veces. Es decir, este insumo químico con el componente orgánico se puede reutilizar infinitas veces. ¿Sí? Infinitas veces se puede reutilizar, por lo tanto, no requiero yo estar cargando permanentemente de solución orgánica, sino que voy reciclando y reutilizando el que ya estoy usando. Debe cumplir con una capacidad de carga aceptable para lograr una transferencia neta eficaz del metal extraído, de una eficiencia importante de rescate. Debe ser fácil de cargar y descargar el metal con facilidad o bastante rápido como para que los tiempos de mezclado resulten en equipo razonablemente económico. ¿Ok? No debe generar espumas, ¿sí? No nos conviene aquí generar espumas, por lo tanto no debe promover emulsiones estables, no debe generar espuma. Debe ser a un costo también económico lo más bajo posible. Y que sea muy efectivo desde el punto de vista del rescate, se pueda separar después, se puede reutilizar y se pueda separar de esta fase acuosa. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? La extracción de una determinada sustancia se puede medir por la razón o coeficiente de distribución, que no es más que la relación entre las concentraciones en equilibrio y de esa determinada sustancia en la fase orgánica versus la misma en la fase acuosa. Ya. Entonces dijimos que habían dos tipos de extractantes, cetoximas y aldoximas. Veamos la primera, la cetoxima. Los dos son buenos, los dos se utilizan. ¿Ok? Pero las cetoximas fueron las primeras, entonces, hidroxioximas, es decir, componentes químicos usados como extractantes comerciales. Los primeros que se utilizaron fueron estos, cetoximas. Y se mantuvieron en forma exclusiva por cerca de varios años, décadas incluso. Los reactivos de esta clase presentan propiedades excepcionales de extracción y descarga y se comportan muy bien con soluciones de lixiviación a temperaturas intermedias y en un rango pH entre 1,7 y 1,8. Sin embargo, carecen del suficiente poder de extracción de cobre como para obtener buenas recuperaciones desde soluciones de lixiviación más frías, con altos contenidos de cobre y o con un pH inicial más bajo. Entonces, estas fueron las primeras que se utilizaron, las cetoximas, teniendo muchas ventajas y algunas desventajas. Son las primeras que se utilizaron y que todavía se siguen utilizando. Las otras que yo les mencionaba son las aldoximas, que también reciben un nombre un poco más específico, como por ejemplo salicil aldoximas, y se distinguen por una fuerte capacidad de extracción para el cobre. Por otra parte, las cetoximas se caracterizan por una capacidad moderada. Entonces tenemos aldoximas y cetoximas, dos insumos químicos que hacen lo mismo, ¿ok? Hacen lo mismo. Sin embargo, obviamente cada una tiene sus propiedades. Algunas son más caras que otras, otras más eficientes que otras, pero en general hacen lo mismo, ¿eh? Las aldoximas fueron desarrolladas para superar los problemas de fuerza de extracción que tenían las cetoximas. Su característica más destacada es poseer un alto poder de extracción, sin embargo, este es también su lado débil. ¿Por qué? Porque cuando se usa solo, este tipo de reactivo extractante tiene un poder tan altamente extractivo que el cobre no se descarga satisfactoriamente con un electrolito de características normales. Entonces tiene sus ventajas y tiene sus desventajas también la aldoxima. Entonces, aquí hay una tabla, entonces, comparativa de propiedades de estos extractantes. Entonces ustedes pueden verlo después con más calma, pero básicamente uno puede utilizar cetoximas, ¿sí? O puede utilizar aldoximas, como quieran, cetoximas o aldoximas. Algunas plantas utilizan una mezcla de ambas. Le ha dado buen resultado mezclar las dos. Por eso que aquí aparece mezcla cetoxima-aldoxima. Algunas plantas utilizan solamente cetoximas. Otras plantas le ha dado muy buen resultado solamente con aldoximas. Y otras terceras plantas le ha dado muy buen resultado mezclar las dos, cetoxima con aldoxima.
Yo no puedo hacer el cálculo, de cuál de las dos me va a resultar mejor. La única forma de hacerlo es mediante ensayos metalúrgicos. Probar ensayo y error en laboratorio, y la única forma hasta determinar cuáles son las mezclas óptimas y las concentraciones óptimas de aplicación. No hay cálculo aquí que uno haga teórico. ¿Sí? Si ustedes pudieran hacer un cálculo teórico, no se va a ajustar a la realidad, porque el tipo de material que reciben es muy diferente entre un yacimiento y otro. Entonces la única forma es utilizando ensayos de laboratorio. ¿Ya? Fíjense aquí en esta única nomás fila, miren, selectividad del cobre, fierro, básicamente selectividad del cobre. ¿Qué tan selectivo para el cobre? La cetoxima, excelente, la aldoxima, excelente, y la mezcla también es muy buena. ¿Ven? Entonces por eso es que se utilizan una o la otra, o incluso una mezcla de ambas. Aquí yo les coloqué entonces alguna empresa en Chile, y qué tipo de extractante utilizan. ¿Ya? Aquí en la columna del medio dice extractantes, es el nombre comercial. El nombre comercial. ¿Sí? Cada proveedor le pone un nombre distinto. Aquí están los nombres de cada uno de ellos. Pero aquí está lo que interesa, que es qué sustancia tiene. Por ejemplo, Cerro Colorado utiliza una mezcla, aldoxima, cetoxima. A ellos les resultó mucho mejor mezclar dos componentes en el proceso de extracción. En cambio, Codelco, a través de su ensayo metalúrgico, ha determinado que es mejor utilizar aldoxima para ellos. Le ha dado mucho mejor resultado la aldoxima solamente. Coyahuasi solamente aldoxima. Por ejemplo, acá al fondo el Tesoro solamente cetoxima. ¿Ven? Y las otras son mezclas de aldoxima, cetoxima, y otras son aldoximas solas. En el mercado, ¿cuál de las dos se utiliza más en el mercado? Las aldoximas cerca de un 70%, es decir, cerca del 70% de los procesos de extracción en Chile utilizan aldoxima y un 30% aproximadamente cetoxima. ¿Ok? ¿Significa que yo no voy a utilizar cetoxima porque está en retroceso? No, no. Significa que simplemente ustedes tienen que hacer su ensayo metalúrgico para ver si les conviene usar solamente aldoxima, solamente cetoxima, o a lo mejor su ensayo metalúrgico dicen que se logra mejor eficiencia con su material, con su materia prima, con una mezcla de ambos. ¿Ya? Eso no lo podemos decir anticipadamente. Repito, solamente se logra cuando se hacen los ensayos metalúrgicos. Ya. Aquí tenemos otros, ¿ven? Aquí tenemos entonces algunos fabricantes, en este caso dos fabricantes de aldoxima y cetoxima, y para que ustedes solamente sepan que hay nombres comerciales y hay fabricantes y qué es lo que contiene ese componente. ¿Ya? Entonces cuando uno escucha, por ejemplo, Acorga P5100, es una marca nomás, como muchas que hay en el mercado, entonces uno no podría decir que es, pero si uno le dicen, no, es aldoxima, ya sé que es un extractante. ¿Ok? Y así. Entonces estos que están acá son solamente marcas. Marcas que cada proveedor le coloca a su producto. Pero lo importante es el ingrediente activo que tiene, el extractante activo. Porque hay solamente dos, aldoxima o cetoxima, y ya la otra sería una mezcla de ambos. ¿Ok? ¿Cuál ocupo? Nuevamente, ¿cuál ocupo? Tengo que hacer ensayos nomás en mi planta para ver cuál de los dos es más conveniente, o a lo mejor una mezcla de los dos. ¿Ya? Entonces, volviendo para atrás, miren, volviendo para atrás. Quiero llegar hasta la imagen, hasta aquí, esta imagen. Esto es el proceso de extracción. Aquí arriba yo ya tengo aldoxima o cetoxima, ¿no es cierto? Una mezcla de ambos, y ya tengo el cobre aquí rescatado. Tengo el cobre aquí. Lo que está acá abajo ya no tiene cobre. Todo esto que está aquí es la solución, entonces, orgánica. ¿Cómo paso a la siguiente etapa de extracción? Yo, en las naves, en los procesos de extracción, saco toda esta fase orgánica. La saco de acá, es decir, separo este aceite del agua. Aceite, agua. Logro separar el aceite del agua. Separo la fase orgánica del agua, de la solución. ¿Por qué? Porque toda esta solución negra es donde está el mineral de interés. Ahora que yo lo tengo aquí, ¿qué hago con esto? ¿Dónde lo llevo? Toda esta solución orgánica yo la llevo acá, aquí.
la llevo a lo que se llama un proceso electrometalúrgico. ¿Y qué es lo que ocurre? Yo vacío esa solución orgánica aquí al interior, que es la que tiene cobre, ¿no es cierto? Y ocurre entonces que aquí yo voy a colocar en esta piscina, en esta nueva piscina, se llama electroobtención, proceso de electroobtención o proceso electrometalúrgico. ¿Por qué electrometalúrgico? Metalúrgico porque tiene metal. ¿Por qué electro? Electro, porque se aplica una corriente de baja intensidad aquí. Es decir, yo coloco un electrodo aquí en esta solución y aplico energía, aplico una corriente de baja intensidad. Y la solución, ¿qué es lo que ocurre con esta solución? Ocurre entonces que el cobre que se encuentra aquí va a migrar ¿hacia dónde? Va a migrar hacia una lámina de acero inoxidable que yo coloco acá. Entonces yo aquí tengo el electrodo que aplica corriente eléctrica a la solución y tengo unas láminas de acero inoxidable aquí, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que cuando yo aplico energía eléctrica a esta solución, el cobre cambia sus características de cobre más 2 solución a cobre 0, que es cobre metálico. Y cuando cambia de Q más 2 a cobre 0, lo que ocurre es que el cobre migra, es decir, se desplaza hacia la lámina de acero. Se ha demostrado que se va hacia la lámina de acero y queda adherido a la lámina de acero como cobre metálico. Entonces, se llenan esas láminas de acero inoxidable de cobre por ambos costados. ¿Sí? Entonces se llenan de cobre. Entonces el cobre sale de solución y se va a pegar a la lámina de acero inoxidable. A muchas láminas de acero inoxidable que tengo aquí. Entonces tengo la lámina de acero inoxidable aquí en solución y el cobre se va a pegar en ella. En esta lámina se pega, y por el otro costado también, por acá. Se pega por los dos costados de la lámina se pega. Entonces se forma una lámina de cobre que está pegada a la de acero inoxidable y al otro lado también. Después de un tiempo se empieza a generar entonces una lámina de cobre por ambos costados y queda la lámina de acero en el centro. Después de 5 o 7 días aproximadamente, yo saco esta lámina de cobre de esta solución, la saco y afuera la lavo y la desmoldo. Es decir, le pego unos golpecitos aquí y esta lámina de cobre se desmolda, sale, se suelta de esta lámina de acero inoxidable, se suelta hacia un costado y esta otra hacia el otro costado. Entonces nuevamente tengo la lámina de acero inoxidable intacta. Yo la vuelvo a meter acá y vuelve el proceso nuevamente. Y las dos láminas de cobre que salieron hacia los costados, entonces es el producto final que el que yo vendo que tiene pureza de un 99,99%. Ese proceso se llama proceso electrometalúrgico, ¿sí? Y actúa como una celda galvánica. Entonces es un poco lo que nosotros tenemos aquí, la imagen que nosotros tenemos acá. Tenemos el proceso electrometalúrgico, ¿no es cierto?, que también se llama electroobtención o también denominado electrorefinación. Y resumiendo en qué consiste, yo coloco aquí la solución orgánica que viene del proceso de extracción, que trae cobre. Aquí está lleno de esa solución. Coloco un electrodo, coloco láminas de acero inoxidable, aplico energía aquí, se va generando una descarga eléctrica pequeñita ahí en esa solución. El cobre cambia sus propiedades y se va a pegar a la lámina de acero inoxidable, se pega y genera una lámina que está pegada hacia la lámina de acero inoxidable por los dos costados. Y eso es lo que ocurre siempre, todo el día, las 24 horas, por 5 o 7 días. Al terminar el día 5 o el día 7, yo saco esta lámina de acero inoxidable que lleva cobre, la lavo y entonces desmoldo. Es decir, cae una lámina de cobre hacia acá y cae la lámina de cobre hacia el otro costado. Recupero la lámina de acero inoxidable y la vuelvo a colocar aquí otra vez. Y las dos láminas de cobre que se desmoldaron, entonces yo las limpio, las lavo con agua caliente y las amarro. Y aquí ustedes pueden ver entonces los cátodos, que son los que están aquí amarrados, que son estas láminas desmoldadas y que tienen una pureza de un 99,99% cobre. Y ahí entonces yo obtengo el producto final, que es el que yo vendo como cobre de alta pureza a el extranjero. Cerca del 50% de nuestras exportaciones van a
al mercado asiático. ¿Ok? Bien. Entonces, va a quedar como siempre la clase grabada en Drive y el PPT va a quedar en Reco. ¿Ok? Acuérdense que tienen que entregar los proyectos y esa fecha está establecida en Reco, consulta en Reco, ahí está establecida la fecha de entrega y los productos que tienen que entregar. ¿Ok?